Bienvenidos a 6 a 1, una iniciativa de La Trinchera en colaboración con El Deber. Mi nombre es Lenka Nemer y soy la moderadora. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es analista financiero, ex operador de la Bolsa de Valores de Nueva York, Jaime Dunn. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Para mí un honor estar aquí. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de los desafíos económicos, políticos y sociales que está atravesando Bolivia y cómo podemos generar condiciones para un futuro más estable. Jaime, te pregunto, ¿cuál es tu posición acerca de los siguientes tópicos? ¿Qué medidas urgentes necesita Bolivia para superar la crisis? Bien, miren, cuando se habla de crisis en la mente de los bolivianos, viene el tema de la crisis económica, que evidentemente hay una crisis económica en el país, pero tenemos que ver que la crisis en Bolivia va muchísimo más allá de eso. No es solamente una crisis económica, tenemos una crisis moral, tenemos una crisis institucional. Bolivia está viviendo en realidad las consecuencias de un modelo extractivista, estatista, populista, que ha destruido todos los incentivos a la producción, ha arrinconado la propiedad privada, ha quitado libertades, hay una coacción muy grande hacia los ciudadanos. Y tenemos justamente una situación de crisis en realidad multifacética, una crisis de varias formas, y eso es lo que tenemos que arreglar en el país. En el caso de la crisis económica en particular, creo que la forma de entender la crisis va a ser la única manera, obviamente, de tener la solución. Tenemos lo que se llama un exceso de gasto público, tenemos lo que se llama una crisis fiscal, gastamos más de lo que tenemos. Eso ha hecho que el gobierno busque financiamiento, eso ha presionado a las reservas internacionales, el Banco Central financiando al Tesoro, y eso nos ha llevado rápidamente a una situación donde el Banco Central no puede defender el tipo de cambio. Eso nos ha llevado obviamente a que se desencadene una siguiente crisis, que es una crisis cambiaria, una crisis de balance de pagos, y las crisis van moviéndose unas tras otras. Ya tenemos una crisis energética, podemos terminar en una crisis alimentaria y además con una crisis financiera y después afectando totalmente al sector real. Entonces, estamos en una situación donde tenemos que entender que la crisis es esa. Entonces, la forma de solucionar la crisis por el lado económico es primero entender qué origina la crisis. Gasto público. Hay que hacer una reducción importante en el gasto público. También es fundamental dentro de la concepción de la reducción del gasto, atacar y repensar el tema de subsidios, el tema de empresas públicas, la misma importación de combustibles, realmente cuánto cuesta. La corrupción es un elemento fundamental dentro del gasto público, por si acaso. Hay gastos que son 30%, 40% más de lo que deben ser por el efecto de la corrupción. Y por supuesto, haciendo una reducción importante del gasto público, equilibrando las finanzas, vamos a primero dejar de hacer emisión monetaria, que es lo que estamos haciendo, como tenemos las estadísticas del Banco Central, 18% de incremento en masa monetaria en 2023, por ejemplo. Tiempo. Disculpa, tiempo. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo restaurar la confianza en el sistema político y financiero del país? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que la desconfianza es total y absoluta, porque hemos perdido, en primer lugar, la institucionalidad en el país. Ya no existen instituciones independientes, ya no existe la independencia de poderes. Creo que ha quedado clarísimo de que el Tribunal Constitucional puede hacer lo que le da la gana. Ni siquiera es el Tribunal Constitucional, son dos miembros del Tribunal Constitucional. Tienes un tal señor Hurtado, que nos ha robado la libertad, la democracia y la institucionalidad. Y tienes el señor Espada, que nos ha metido una espada, ¿no es cierto?, a las pocas libertades que había en el país. Hurtado y Espada son la desgracia en este momento de la institucionalidad en Bolivia. Tenemos un poder ejecutivo, ¿no es cierto?, que gobierna con un poder constitucional. Y lo que primero tenemos que hacer
es fundamental devolver la confianza a los bolivianos. Y eso tiene que ser con un gobierno que venga con un equipo fuerte, con un presidente con la suficiente capacidad de inspirar confianza, porque es la única forma en que los mercados van a poder volver a funcionar, porque va a haber confianza de nuevo en las instituciones. Los bolivianos, el tema es que hoy en día ya no confiamos en nuestras instituciones, y al no haber confianza en las instituciones, pues tenemos una economía a la deriva, un sistema político sin rumbo y, por supuesto, los conflictos sociales que afloran por todos lados. Entonces, no es posible crecer de nuevo, llevar la economía en el rumbo del crecimiento sin estabilización, y no es posible estabilizar la economía si no restauras la confianza. Y no hay confianza sin ley, y no hay confianza si no pones límites al poder del Estado, descontrolado en este momento, al capricho del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo fomentar el crecimiento sostenible y la inversión en Bolivia? Como decía hace un momento, el crecimiento sostenible, la inversión, va a suceder en el país el momento que la confianza vuelva, que los mercados se abran, que la libertad esté como uno de los principios fundamentales junto a la propiedad privada, como los elementos sobre las bases y sean las bases sobre las cuales se genera riqueza. Tenemos que los bolivianos tomar en cuenta que la única manera de tener estabilidad, de tener crecimiento y tener desarrollo es creando riqueza, no redistribuyendo la poca riqueza que hay. Y para crear esa riqueza y dar estabilidad, necesitas fundamentalmente, como decimos los liberales, respeto a la vida, a las libertades, la propiedad privada, y para que haya propiedad privada tiene que haber forzosamente seguridad jurídica. Y para que haya seguridad jurídica tiene que haber obviamente justicia independiente, igualdad ante la ley. Cuando los bolivianos entendamos que esas son las bases y los pilares, no solamente para vivir en paz y dormir tranquilos, esas son las bases también del desarrollo de cualquier país. Muchas gracias. Reiniciamos el reloj para la siguiente pregunta. ¿Cómo asegurar una gestión fiscal eficiente y transparente? Es cierto que, aunque no nos guste el Estado, a los liberales, algo de Estado necesitamos. Y ese Estado tiene que ser mínimo y suficiente para proteger justamente estos derechos que yo decía, a la vida, a la libertad, a la propiedad privada y la justicia. Y eso significa la generación de algunos impuestos. Es decir, los ciudadanos tenemos que sacrificar algo de nuestra propiedad privada a cambio de seguridad, a cambio de justicia, a cambio de la protección de nuestras libertades. Y nada más. Es decir, los ciudadanos vamos a ceder algo nuestro a cambio de algo. Y el Estado nos tiene que proveer esa seguridad, nos tiene que proveer todos los mecanismos para que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida en libertad. Y por eso nos lleva, ¿no es cierto?, a una situación que es muy clara de cuando el Estado lleva parte de tu patrimonio, de tu propiedad privada, se lleva parte de eso y no te da seguridad jurídica, no respeta tu propiedad privada, no respeta tus libertades, entonces hemos hecho una transacción que no es conveniente para los ciudadanos. Y eso, ¿no es cierto?, debe llevarnos a los bolivianos a pensar de que nos da todo el derecho para que que con los medios constitucionales que existan, hagamos el cambio. Y que sea un cambio donde mi aporte al Estado venga obviamente con un servicio de regreso que pueda satisfacer mis necesidades de seguridad y de protección. Perfecto, muchas gracias. Finalmente, vamos a hablar del legado institucional y políticas del Estado.
¿Cómo establecer un sistema que garantice el bienestar del país a largo plazo? Volvemos siempre a la misma respuesta. La única manera que vas a tener bienestar, y alguien me preguntaba, Jaime, si tú fueses precandidato eh, y lograras la presidencia, ¿qué le ofreces al país? Bueno, primero, que los ciudadanos definan qué es lo que quieren, en primer lugar. Y segundo, creo que como resultado, el Estado lo que tiene que en realidad dar a los ciudadanos, yo les decía, la posibilidad de dormir tranquilos. Si puedes dormir tranquilos, porque se han solucionado gran parte de los problemas. Y creo que es fundamental que el Estado justamente trabaje de tal manera que cree condiciones para que la gente duerma tranquila, que puedas levantarte en la mañana para ir a trabajar tranquilo y no se te cruce un bloqueo, o el rato que dejas tu casa viene alguien y avasalla tu propiedad privada. Y tienes que estar seguro que cuando trabajas vas a tener la remuneración que corresponde a la producción que tú haces como trabajador. Y ese empresario tiene que estar seguro de que tenemos, ¿no es cierto?, una situación donde libremente se está produciendo, se está comercializando y se está generando riqueza. El tema es que en Bolivia absolutamente nada de eso existe hoy en día. La gente necesita seguridad y tiene que estar tranquila para hacer su proyecto de vida. Y un Estado que no provee esa seguridad y esa tranquilidad es un Estado que no sirve. Te agradecemos muchísimo, Jaime. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Iniciamos por Ricardo. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Danos un segundo. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bien, yo doy clases de economía y claro, los economistas han llegado a un consenso en general sobre los criterios que ha de tener la demarcación entre una propuesta y una pseudo propuesta. Esos son 4 y son muy simples, son la evidencia empírica, toda propuesta ha de basarse en evidencia empírica, sobre todo en metaanálisis, revisiones sistemáticas. Luego ha de tener modelación econométrica. Toda propuesta económica ha de tener una modelación econométrica que incluya no solo variables económicas, sino también políticas, sociales y demográficas. La tercera es de que nosotros hacemos simulaciones de escenarios y vemos bajo qué escenarios esas políticas funcionan y bajo qué escenarios no. Usualmente van a ver, hay múltiples técnicas, ¿no? Y obtenemos miles de escenarios. El cuarto criterio es la incertidumbre, las limitaciones y las suposiciones de nuestras propuestas. Esa es la forma que nosotros diferenciamos entre propuesta y pseudopropuesta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que esos criterios, o si tiene propios, ¿no?, son válidos para analizar propuestas? No entiendo por qué no. Es más, creo que la evidencia empírica está clara. ¿Qué funciona y qué no funciona en la economía? Claramente los países más desarrollados, las sociedades más avanzadas, son justamente sociedades donde hay un respeto irrestricto, fundamental y absoluto, por ejemplo, a la propiedad privada y a la iniciativa de las personas. Y hay libertades que vienen protegidas por el propio Estado. Y hay principalmente seguridad jurídica. Yo he tenido el honor y el gusto de trabajar, por ejemplo, analizando lo que podría ser un proyecto de ley para la protección de la propiedad privada en Bolivia y incentivar la inversión extranjera. Hablando con cientos de empresas a nivel mundial, te dicen, para invertir en Bolivia, el primer tema que quiero es seguridad jurídica. Segundo tema que quiero es que esa ley laboral ayude a que yo sea empleador. Y tercer, cuarto tema, recién está el tema impositivo. Muchos creemos que es un tema impositivo. Es un tema de seguridad jurídica. Los países que tienen seguridad jurídica de verdad, los países donde dejan que los individuos, los emprendedores, los empresarios puedan actuar en libertad,
Y donde los mercados rigen la economía es donde tienes más desarrollo. La evidencia empírica te muestra de que, se me ocurre en este momento, la misma China, ¿no es cierto? ¿No? El rato que se abre al mundo, el rato que atrae la inversión extranjera, las estadísticas son muy contundentes, que el 56% de las exportaciones de la China no son hechas por empresas chinas, son por empresas extranjeras que han encontrado un atractivo por la seguridad jurídica que la China les ha dado y los medios que le ha dado la China para que esas empresas vayan a la China, creando zonas especiales con leyes especiales que no son las leyes chinas. El progreso, el desarrollo, la generación de empleo y el resultado que la riqueza te va a dar de bienestar social, claramente la evidencia empírica es clara. Libertades, respeto a la vida, seguridad jurídica y propiedad privada. Muchísimas gracias, Jaime. Ricardo, ¿fue contestada tu pregunta? Yo diría que no. ¿Quisieras realizar una pregunta subsecuente? Sí. Continúa. ¿Cree usted que esos 4 criterios, evidencia empírica, metaanálisis, modelos econométricos, simulaciones de escenarios e incertidumbre, usted los está aplicando en sus propuestas? La propuesta que estoy haciendo es con esa evidencia empírica que tiene. Y si tú la pones en los modelos que tú dices, vas a llegar exactamente a la misma respuesta. Ahora, por el otro lado, evidentemente, dentro del accionar de la economía, vas a tener algo que en tu modelo nunca vas a poder ver, que es cómo la gente reacciona a las propuestas que tienes. Pero el grado de reacción de la gente va a ser justamente por el estímulo que tú les das. No te olvides, detrás de todo esto tienes lo que se ha escrito tantas veces, ¿no es cierto? Y se ha mencionado tantas veces, la acción humana. Si tú crees que en tu modelo puedes tú replicar la acción humana, estás equivocado. La acción humana y esa praxeología que nos hablaba Mises, te dice justamente que el accionar de las personas de manera individual va más allá de lo que una persona tan arrogante con su modelo econométrico está tratando de predecir. Entonces, no voy a perder el tiempo haciendo análisis econométricos, sino diciéndole a la gente que puede hacer lo que en Tiempo. libertad quiere hacer. Muchas gracias. Ricardo, recuerda que puedes intervenir en un futuro en la mesa principal, pero pasamos el micrófono a Marcela, por favor. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Procede a tu pregunta. Ok. Buenos días, Jaime. Bueno, para empezar, al inicio de tus respuestas, escuché que mencionaste la necesidad de reducir el gasto público. Sin embargo, también hablaste de países que están sumamente desarrollados como ejemplo. Estos países podrían ser Islandia, Noruega, Dinamarca. Todos estos países tienen un alto gasto público y un alto grado de bienestar. ¿No consideras que no es relativo el gasto público con el bienestar económico de un país? Bueno, en primer lugar, esos países nórdicos que tú mencionas, sí, es indudable que tienen un gasto público importante, pero también tienen ingresos importantes. No es cuánto gastas, no se trata de cuánto gastas, sino de cómo gastas y de dónde vienen tus ingresos. Puedes gastar mucho si tienes ingresos que sean lo suficiente para cubrir. El problema es ese déficit fiscal, ese agujero que creas, que se transfiere al final de cuentas al bolsillo de los ciudadanos. Los países nórdicos que te dicen, ¿no? Son los países de alguna manera socialistas, qué sé yo, porque tienen mucho gasto público, eso tampoco es cierto. Son los países donde más bien, después de los 80s y los 90s, han entrado en profundas reformas para que evidentemente hayan impuestos, sí, pero son impuestos que paga la gente, no los emprendedores. Las empresas no pagan impuestos tan altos. Y por el otro lado, sí, es un Estado eficiente en utilizar esos recursos con ciertos propósitos de bienestar social. Bienvenido, pero es porque la gente lo paga en realidad. La gente de su bolsillo paga ese bienestar social. Tú, todos los meses, cuando trabajas en estos países, das una cuota para tu seguro de desempleo.
Y si te quedas sin desempleo, es básicamente esa tu cuota que se te viene a dar de regreso. Y tienes que trabajar en algún puesto que tiene, por ejemplo, el Estado, el sector público. Y si eres médico y te quedaste sin trabajo, puede ser que trabajes limpiando los pisos de un hospital. Es decir, son los seres humanos, los individuos, los ciudadanos los que tienen esa responsabilidad de la generación del bienestar social, no el Estado. Ahora, el gasto público, evidentemente, vas a tener gasto público. Pero también que quede claro, tiene que ser un gasto que sea eficiente y que vaya al objetivo que los ciudadanos queremos. Y voy a repetir, que sea un gasto que vaya, ¿no es cierto?, a darnos la protección que nos merecemos y necesitamos. No como es ahora, que el gasto público va más allá de lo que debería de ser. El gasto público está yendo no solamente a grandes ineficiencias del Estado, sino a altísimos grados de corrupción. Cuando el gasto público lo utilizas no como un mecanismo de protección y lo utilizas simplemente como un mecanismo de redistribución de riqueza, ahí es donde está el problema. Eso te genera déficits fiscales, eso te crea desbalances fiscales, eso te genera inflación y es el impuesto, como sabemos, más grande y más perverso para los ciudadanos. Bolivia está justamente metido en este problema por el gasto público inmenso que tiene. ¿Y eso ha hecho que los bolivianos estemos muchísimo mejor que antes? Claro que no. Bolivia, por si acaso, gasta el 10% de su presupuesto general del Estado en educación. Es el doble que Uruguay, es el doble que Argentina, es el doble que Brasil. Tiempo. ¿Qué educación tenemos? Marcela, ¿sientes que tu pregunta fue contestada? Parcialmente. ¿Quieres realizar una pregunta subsecuente? Sí, por favor. Procede, por favor. ¿Consideras que el gasto público no es un factor necesario para ser determinante en la sostenibilidad económica? Entonces, la redistribución de riquezas también la mencionaste como un factor que sí es determinante. Sin embargo, todos estos países nórdicos también tienen un sistema de redistribución de riquezas y el cobro de sus impuestos es porcentual a los más ricos, es decir, que los más ricos pagan más impuestos que los más pobres. ¿Qué opinas de esto? Bueno, primero, el gasto público en realidad es una de las 4 variables que necesitas para crecer como país, no es la única. Necesitas, cuando ves el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, en realidad necesitas consumo, necesitas inversión, necesitas gasto público, necesitas exportar más que importar. Entonces, evidentemente, el gasto público es una de esas variables. Pero el tema es cuando tratas de crecer solo con esa variable. Un país debería crecer con la combinación del consumo, inversión privada, gasto público y exportación. Lo que pasa es que en Bolivia, como en todo gobierno socialista, de las 4 variables, te anulan la inversión, te prohíben la exportación. Entonces quieren crecer a punta de consumo y gasto público. ¿Vas a crecer? Eventualmente sí, pero es un buen crecimiento, no es la peor manera de crecer. Y Bolivia ha mostrado en su momento un Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, del 6%, del 5%, y decíamos que estábamos entre los primeros en Latinoamérica. Es cierto, pero era un crecimiento a punta de gasto público y de consumo. ¿Qué futuro puede haber en una economía que se consume y se gasta todo? Es una visión cortoplacista. Por eso, no solamente debe ser el gasto público, deben ser las otras variables también. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Continuamos con Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Puedes proceder. Muchas gracias. Muy buenos días, Jaime. Considerando la gran diversidad que tiene nuestro país, ya lo decía Alcides Arguedas, quizás de Pueblo Enfermo, Carlos Montenegro o el mismo Zabaleta Mercado, somos un país abigarrado. Y también considerando que gran parte de las instituciones están bien arraigadas, enraizadas a sus luchas sociales, ¿no crees que la implementación de políticas liberales requiere un Estado fuerte y quizás coercitivo para asegurar el desarrollo del mercado? No, todo lo contrario. Más bien la imposición de que lo estás viendo hoy en día, de un gobierno de izquierda que te impone lo que debes de hacer, un Estado
que tiene la faceta de ser un Estado benefactor, el Estado redistribuidor, el Estado planificador, el Estado inversionista, el Estado banquero, que es lo que tienes ahora. Más bien, para que eso suceda, es que necesitas un Estado, ¿no es cierto?, que utilice la fuerza. Realmente utiliza la fuerza en absolutamente todo lo que hace. Nos impone cosas. No tienes derecho a reclamar. Tú estás produciendo, vas a producir el monto que yo diga y cuando yo diga. ¿Quieres exportar? No, te voy a poner un cupo. ¿Quieres vender? No, te voy a poner el precio justo. Entonces, más bien, por el hecho de que el socialismo, la izquierda y un gobierno como el que tenemos ahora tiene que imponer cosas a la sociedad en su afán de redistribuir riqueza y buscar la supuesta justicia social, es que tiene que venir con la fuerza. Más bien todo lo contrario, un gobierno liberal no puede hacer eso. Y no debe de hacer eso. Por eso hemos visto que en realidad cuando ves la experiencia humana, te das cuenta de que los regímenes de izquierda tienen que forzosamente usar la fuerza. No existe el socialismo voluntario. Sí existe la libertad voluntaria. Muchas gracias. Marcelo, ¿sientes que tu pregunta fue contestada? No, y quisiera hacer una subsecuente. Procede. Quisieras que sea un poco más puntual en el sentido de qué hacer con esas instituciones que históricamente se han opuesto a políticas liberales y que actualmente son parte del Estado y que evidentemente van a estar en esa contraposición a políticas liberales, ¿no? Quisiera preguntarle qué instituciones son esas que se han opuesto a las políticas liberales y son parte del Estado. Puedes contestar, Marcelo, para ser más específico con la pregunta. Si hablamos de la COP, tal vez, hablamos, No es parte del Estado. no, pero son instituciones fuertes. Pero no es parte del Estado. Ingresaremos en el debate más adelante. Jaime, ¿deseas que Marcelo reformule la pregunta quizá? Sí, por favor, porque ¿Podrías? si creemos que la COP es parte del Estado, estamos jodidos. Pasaremos al debate más adelante. Pero, Marcelo, ¿quisieras reformular tu pregunta o prefieres pasar a Sofía? Discrepo en eso, creo que en el debate vamos a poder hablar un poco más de qué es Estado y qué no. Perfecto. Pasamos a Sofía entonces. Muchas gracias, Sofía. Bienvenida. Puedes proceder. Gracias, Lenka. Mil disculpas y buenos días, Jaime. ¿Qué cambiarías del sistema financiero para poder volver a tener confianza en sus distintas instituciones, considerando de que el Banco Central, que es el que controla el sistema monetario, creo que nadie confía en ellos y podemos verlo en la realidad en el mercado, considerando que ya existe el mercado negro de divisas? Yo creo que tendría que haber cierta reestructuración y quisiera saber tu opinión al respecto. Definitivamente hay una falta de confianza en el sistema financiero porque los ciudadanos ven cómo sus recursos, sus depósitos, ¿no es cierto?, van perdiendo valor. Pero tengamos claro que el hecho de que tu dinero vale menos no es porque algún banco o alguna institución financiera está haciendo algo malo, es por las políticas de Estado, ¿no es cierto?, que se traducen en ciertas acciones a través del sistema financiero. Entonces, más bien, si vemos hoy en día, Sofía, cómo el tipo de cambio oficial está en 6.86, 6.96, y las instituciones financieras están obligados a mantener ese precio, más bien ha sido el sistema financiero el que ha ideado un mecanismo de poner una comisión encima para terminar en el mercado paralelo, ¿no? O sea, es decir, el mercado, el libre mercado hasta donde puede ser libre, y las instituciones financieras y los ciudadanos han dado una solución, ¿no es cierto?, para conseguir dólares que el propio Estado nunca hubiera podido proponer. Ahora, yo te diría que en el sistema financiero todavía hay confianza en bolivianos, no en dólares. Uno de los patrimonios más grandes que tenemos en Bolivia ha sido siempre la confianza que los ciudadanos tenemos en el sistema financiero, y lamentablemente en dólares ya se ha perdido, y la cosa es que no se vaya a perder en bolivianos, porque justamente
el síntoma más importante de una crisis financiera es cuando los ciudadanos ya no confían realmente en sus instituciones financieras. Muchas gracias, Sofía. ¿Deseas realizar una pregunta subsecuente? No, estoy bien para Perfecto. el debate, gracias. Pasamos a Cruz. Bienvenido, Cruz. ¿Cómo estás? Vale, muchas gracias de nuevo por el espacio. Buenos días, Jaime. Yo estuve prestando mucha atención a uno de sus discursos que dice que el objetivo del Estado debería ser brindar a los ciudadanos que duerman tranquilos. Me llama mucho la atención esa frase. Sin embargo, usted también dice de que el gasto público que tiene que brindar el Estado tiene que ir solo a la seguridad. Y a mí me extraña y me llama la atención dónde queda la salud, dónde queda la educación. Bien, en realidad no solamente seguridad. Cuando se dice que el Estado debe trabajar para proteger, por ejemplo, la vida, la libertad, la propiedad privada, seguridad jurídica, etcétera, etcétera, cuando hablas de la protección a la vida, estás hablando de absolutamente varios conceptos que van en esa frase. Proteger la vida significa también estimular, incentivar mecanismos para que tengas buena salud. Ahí están los mecanismos de defensa nacional también. Entonces, no es que por no mencionar directamente eso no se esté dando. Ahora, sí, en el tema de salud, por ejemplo, yo sí te tengo que aclarar que yo creo que especialmente en Bolivia, debemos los ciudadanos pedir por la mejor salud en el mundo, no la mejor salud que el Estado boliviano nos pueda dar. Tenemos que ir mucho más allá. Y lo mismo en educación. Yo tengo planteamientos concretos al respecto. Ahora, ¿qué queremos los bolivianos? ¿Queremos que el Estado nos dé salud o queremos tener buena salud? Y eso te va a llevar a concluir de que seguramente va a ser mejor, ¿no es cierto?, que tengas una salud que venga, porque la evidencia lo muestra y creo que no es necesario, comprobarlo, porque creo que muchos nos hemos dado cuenta que la salud, por ejemplo, en una clínica privada es mucho mejor que un hospital público donde tienes que hacer cola desde las 4 de la mañana para que te atiendan, ¿no es cierto? Entonces, si el Estado no puede darte la mejor salud, te lo va a tener que dar alguien más. Muchísimas gracias, Jaime. Cruz, ¿tu pregunta fue contestada? Sí, pero puedo establecer una consecuente. Puedes. Usted menciona de que las personas tienen mayor confianza en un sistema de salud privado actualmente en Bolivia. Podemos estar de acuerdo porque el sistema de salud público es deficiente por una muy mala administración. Pero aquí creo que hay que preguntarse, ¿por qué una persona acude al sistema de salud público? ¿Por qué? Creo que aquí no se está evaluando profundamente eso. Porque si apuntamos a tener el mejor sistema de salud y apuntamos sí o sí a que tiene que ser privado, ahí nos encontramos con otro problema. ¿Qué tal si ese sistema de salud no es accesible? Y en ese sentido, ¿qué se hace? Excelente. Es que justamente cuando te hablo que tienes que tener acceso al mejor sistema de salud del mundo, te estoy diciendo, es que tienes que poder tener acceso a eso. ¿Y cómo lo haces? Por ejemplo, el presupuesto de salud de Bolivia, que según el presupuesto general del Estado del 2025, y lo ves desde el 24, 23 y más atrás, es siempre parecido al de educación. 10% del Producto Interno Bruto. Estás hablando de 4.500 millones de dólares que se va a salud. Si tú dividirías esos 4.500 millones de dólares por el número de familias que hay en Bolivia, es más o menos a 1.300, 1.400 dólares por familia que está gastando el Estado. He hablado con empresas de seguro a nivel nacional e internacional. Un seguro de salud para una familia podría estar rondando desde los 1.600 a los 2.000 dólares. Salud privada. Ahora, ¿el Estado te va a seguir dando salud? Sí, pero la plata te la doy a ti para que tú decidas. Si quieres ir a hacer cola en el hospital desde las 4 de la mañana, hazlo. Pero también tienes la oportunidad de salud privada. Tiempo. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Cruz. Pasamos a Oscar. Oscar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, querido Jaime, un gusto. Me quedo con una frase que mencionó: los ciudadanos tienen que definir qué es lo que quieren. Sin embargo, estos 14, casi 15 años de intervencionismo
han generado incentivos perversos para que la gente pida todavía más intervencionismo. Es decir, insistir en las mismas políticas que nos han conducido a la situación desastrosa en la que estamos. La pregunta es más del aspecto comunicacional. ¿Cómo podemos llegarle a la persona promedio, no solamente en el consenso de economistas, de que un ajuste de este déficit fiscal, que es precisamente la causa y el origen de los desequilibrios macroeconómicos que estamos viendo, de que este ajuste fiscal no solamente es necesario, sino también útil y beneficioso para la economía del día a día? ¿Cómo lo logramos? Lo vamos a lograr, querido Oscar, haciendo lo que estamos haciendo ahorita. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que estar constantemente en los medios explicando cuál es el problema. Por eso se dice que esta es una batalla cultural, ¿no es cierto? Eso significa que tenemos que ser claros y decirle a la gente, si el gobierno gasta mucho, ese hueco que se genera, lo vas a pagar tú al final. Es más, lo estás pagando en este momento. Si una de las cosas que más me asombra que estoy viendo en este momento es cómo en esta crisis económica la gente se está dando cuenta de que todo era falso, que era una ilusión. Yo hablo mucho con los taxistas. Y le preguntaba, aquí viniendo al aeropuerto el otro día al taxista, el día de ayer, ¿cuánto tiempo él toma para cargar combustible? Y él me habla 5 o 6 horas. Y le pregunto, ¿has hecho el cálculo de cuánto has perdido haciendo cola? Y me dice, sí, he hecho un cálculo que esto, que son 500 bolivianos, no sé, una cosa así, me dice. Perfecto. Ahora traducí ese costo al precio de combustible. Estás pagando más de 15 el litro, ¿no? Entonces, ese tipo de razonamiento tenemos que empezar a hacer con la gente. Lo que pasa que el modelo populista, el modelo estatista, nos ha llevado siempre a pensar, ¿no es cierto?, que el gobierno guión el Estado lo tiene que hacer todo. Y por eso somos una sociedad que pide cosas. Con realidad lo primero que le debemos pedir al Estado es que no te metas y me dejes hacer las cosas, ¿no es cierto? Estamos siempre pidiendo algo. Y la gente, la única forma que se va a dar cuenta de que el Estado no es la solución es justamente cuando tengamos la mayor libertad, ¿no es cierto?, de hacer lo que queremos hacer y vamos a ver los resultados. Hoy en día, seamos claros, no hay combustibles. Podría haber libre importación de combustibles, pero el gobierno no quiere que haya, porque detrás de eso hay ganancias importantes en el transporte y la logística del combustible. Es decir, no deja a los ciudadanos solucionar ese problema. Por eso yo hablo muchísimo de un concepto que lo llamo el capitalismo popular también, que es hacer que los ciudadanos sientan de verdad, ¿no es cierto?, los efectos de la economía como un beneficio propio, propiedad privada de verdad. El yo poder hacer mis inversiones, aunque sean pequeñas, que se reconozca todo eso. Porque al final de cuentas, los ciudadanos bolivianos vamos a reaccionar cuando nos afecta justamente en el bolsillo. Y cuando tengamos, ¿no es cierto?, nosotros un sentimiento de propiedad de verdad, es cuando las cosas van a empezar a cambiar. Lo que pasa es que el colectivismo y el estatismo nos ha enseñado que lo que es tuyo Bien, no debería ser tuyo. muchas gracias. Oscar, tu pregunta fue contestada. Sí, ¿Deseas realizar una pregunta subsecuente? no. Perfecto. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro invitado. Acaba de concluir la primera ronda, la ronda de preguntas. Pasamos a la segunda ronda, debate directo. Ingresamos a la segunda etapa del debate aquí en 6-1, donde los invitados tendrán la oportunidad de encararse frente a frente en la mesa principal. Para esto, vamos a invitar por favor a Oscar a pasar al centro. Perfecto. Vamos a poner por favor el reloj en pantalla. Tenemos 5 minutos. Quiero ver el reloj. Podemos comenzar. Estimado Jaime, me parece que en el análisis sobre las problemáticas que tiene la economía boliviana estamos plenamente de acuerdo. El déficit fiscal es lo que tenemos que atacar. Sin embargo, uno de los principales problemas que yo identifico en muchos de los políticos que están ahora en campaña
es en cómo se va a atacar ese déficit fiscal, cuáles van a ser las partidas de recorte. Y ahí es donde tambalea la propuesta. Quisiera, por favor, que me comentes qué opinas de los siguientes números que, ya digo, son aproximados y que nos pueden servir para dimensionar el tamaño del déficit fiscal. Por ejemplo, un recorte del 80% del subsidio de los hidrocarburos, dejando un 20% para transporte o para conversión de los vehículos del parque automotor a gas natural, son 9.980 millones de bolivianos, un 3.2% del PIB. Empresas públicas, cerrarlas todas, menos YPFB, 1.1% del PIB. ABC, concesionarlo absolutamente todo, 0.7% del PIB. Sueldos y salarios, bienes y servicios, un 70%, te deja un 1.6% del PIB. Salud, educación y Fuerzas Armadas y Policía, solamente puestos burocráticos, ya digo, no maestro, no policía, etc., te da otro 1.6% del PIB. Gastos de capital, 0.7% del PIB. Gobiernos subnacionales, porque también, digamos, este esfuerzo tiene que ser transversal, te da 0.5% del PIB. Incluso haciendo este recorte de más de 29.000 millones de bolivianos, apenas logramos un 9.4% del PIB. Nos queda un 1.5% del déficit. ¿Qué opinas de este programa y qué hacemos con el restante? Bueno, primero es un gran empiezo. O sea, qué bueno poder ¿no es cierto? Hacer una reducción de más o menos del 9% del PIB. Ahora, hay un tema también bien importante ahí en tu cálculo. La compra de combustibles. Tú estás hablando del subsidio, pero se subsidia 1.700 millones, pero la compra de combustibles es más de 3.000 millones. Entonces, tienes que incluir ahí también la libre importación de combustibles, que si, por ejemplo, el agro grande o la minería grande tendría la libertad real, que no es real en este momento, de importar combustibles, estás hablando de un ahorro adicional de más o menos de un 15%, ¿no es cierto? Esa es una figura importante, son otros 400, 500 millones de dólares que puedes tener. Entonces, creo que hay que ser bien inteligentes, ¿no es cierto?, en el recorte del gasto público, pero no solo en el recorte del gasto público, sino en el dejar de seguir gastando. No te olvides que el presupuesto general del Estado, hacia finales del 2025, y en realidad desde el presupuesto general del Estado desde el 2023, incluye también la creación de 154 nuevas empresas públicas. O sea, no simplemente es el gasto que tienes, sino que el gasto que adicionalmente vas a tener. Entonces, si tú quitas del presupuesto general del Estado o paralizas definitivamente la inversión en esas nuevas empresas públicas, estás hablando de un ahorro adicional, ¿no es cierto?, de más de 7.000 millones de bolivianos y cerca de 400 millones de dólares adicionales que el Estado tendría que erogar en sueldos y salarios por los nuevos emprendimientos que el Estado quiere hacer en su rol de Estado empresario. Entonces, por eso el corte, el que se tiene que hacer del gasto público, tiene que ir más allá de esos números y ver lo que te estoy diciendo en este momento. La importación de combustibles también te hago notar que en una investigación que estoy haciendo con algunos profesionales del sector, hemos determinado de que la importación de combustible tiene aparentemente una pérdida, la pongamos, entre comillas, de cerca del 30%. Entonces, no solamente ataca al gasto específico, que en los números tú los manejas muy bien, sino también hay un gasto que es más grande, que es la corrupción, que por sí misma te va a cubrir más de ese 1%. Ahora, me parece que hay otro tema importante, porque suponiendo que en caso ideal se logre aplicar todo este programa de ajuste, que digamos sería importante, Milei tuvo que ajustar un 5%, ya vemos todo lo que le costó, ahora el déficit fiscal para el año 2023 es del 10.9% del PIB, más del doble, son las reglas fiscales, porque esto sería una solución para un año. Es decir, yo logro el balance estructural, nada impide que el siguiente año el gobierno que vaya a asumir vuelva a generar más déficit. Me parece que las reglas fiscales, como fueron aplicadas, por ejemplo, en Chile o en Suiza, como mecanismos constitucionales, pero le coloca ese candado al gobierno para que siga gastando de manera recurrente y tenga que recurrir al financiamiento, tenga que recurrir a la emisión y, en pocas palabras, termine por arruinar nuestra economía. Por eso es importante. A ver, yo veo el tema económico, la solución, y la pongo en términos sencillos porque la gente obviamente tiene que comprender esto de manera sencilla. Sí. Y es lo siguiente, tú tienes en realidad una economía como un ciudadano que ha sido atropellado. Jaime, te vamos a otorgar 60 segundos para la contestación como tiempo muerto. Sí, entonces te decía, esto es como que la economía es como un peatón que ha sido atropellado y tiene que tener
tres etapas. Primero, de hacer llegar a ese peatón atropellado, a esa economía, a la sala de emergencia. Lo que tú has puesto ahí es medidas de sala de emergencia en realidad, y después viene rehabilitación. Y la rehabilitación tiene que ser el cambio total y absoluto a la economía. Primero, se debe penalizar el financiamiento del Banco Central al TGN. El Banco Central tiene que ser independiente de verdad. Y hay que, aunque ningún político lo dice, hay que hablar del tipo de cambio fijo como un mecanismo para imponer la disciplina fiscal al Tesoro General del Estado. Tenemos 25 segundos. Exacto. Y me parece que esto es fundamental porque lo que estamos proponiendo no es un programa ultraliberal, es simplemente medidas de sentido común. Que el gobierno no gaste más de lo que ingresa. Es simplemente sentido común. Otra cosa serían las reformas posteriores que ayudarían a facilitar este ajuste, que es, ya digo, no solamente necesario, sino también beneficioso. La sala de emergencia no tiene ideología. Totalmente. Así es. Muchas gracias. El tiempo ha concluido. Gracias, Oscar. Puedes retornar a tu asiento. Gracias. Cruz, bienvenido a la mesa principal. Reloj en pantalla, por favor. Comenzamos. Buenas, Jaime. Tengo muchas dudas. Quiero empezar diciendo que yo estoy seguro que el gobierno que viene posiblemente sea gobierno de transición. Yo lo veo a usted con un discurso de que más tiene que ser un gobierno de shock que se vaya a un modelo liberal. Tengo muchas dudas con eso. Sin embargo, quisiera continuar con la pregunta que le hice hace rato sobre el tema de presupuesto hacia temas sociales como la salud o la educación. Creo que aquí no puedo terminar de estar de acuerdo con un modelo privado de salud, porque primero Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de Latinoamérica. Y también de que tomar en cuenta la desigualdad, y ahí le vuelvo a hacer la pregunta que le hice hace rato, ¿por qué una persona elige el sistema público en vez del sistema privado? Si se da cuenta, uno elige ese sistema porque no tiene los ingresos para ir a un sistema privado. Entonces no es cuestión de que le pida ayuda al Estado, sino que el Estado tiene que brindar esa cuestión. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Es un estado de bienestar y está en muchos modelos estatales de Europa. Entonces, más o menos por ahí quiero ir. Sí. Primero, querido Cruz, hacerte notar que en realidad todo gobierno tiene que ser siempre de transición. Todo gobierno. En democracia tiene que ser de transición. Cada gobierno tiene que ser la transición a un nuevo gobierno que es otra transición, moviéndonos en el desarrollo económico, con cada gobierno teniendo su periodo. Uh-huh. Un gobierno que no es de transición es un gobierno que se quiere quedar para siempre. Por eso, no a la reelección, para que todos los gobiernos sean de transición a un mejor país. Es así como se tiene que ver la cosa. Es que a lo que yo me quiero ir es que cuando me refiero a transición de proyecto país, no de gobierno. Porque claro, yo estoy de acuerdo con usted en no reelección, pero aquí yo me voy a que es un periodo de transición hacia otro modelo de Estado, o cómo entendemos la sociedad como lo que tiene que ir el Estado, o toda la sociedad en sí. Bueno, de acuerdo, pero que quede claro que todo gobierno va a ser de transición, ¿no? Eso creo que es bien importante que entendamos los bolivianos. Uh-huh. Y los políticos que quieren ser elegidos ahora tienen que tomar en cuenta que todo gobierno es de transición. Y las políticas de Estado tienen que estar tan firmemente hechas y la institucionalidad tiene que estar hecha de tal manera que todo gobierno es una transición dentro de una institucionalidad, ¿no es cierto?, que se genera en el país. El tema de por qué el sistema público, por qué va al sistema público, evidentemente ese ciudadano lo está haciendo porque no tiene los recursos para ir al privado. Pero si a un ciudadano le das los recursos para escoger entre el sistema público y el privado, ¿dónde crees que va a ir, Cruz? Claro, pero es que ahí ya nos vamos hacia un sistema que ha hecho las cosas mal, no en sí a la ideología de que el Estado te brinde las cosas. No sé qué ha hecho de mal el sistema privado de salud. No, me refiero al público. Porque sí, estamos de acuerdo que el sistema público boliviano ha hecho las cosas mal, digamos, porque hay colas interminables en los hospitales, hay una atención deficiente. Entonces, esa persona que está haciendo cola a las 4 de la mañana no está diciendo quiero salud pública, está diciendo quiero salud. Exacto. Entonces, si esa salud, el Estado te puede ayudar a que sea salud de calidad privada, es más
con tu seguro que puedes tener privado, capaz te puedes hacer atender en el exterior también. ¿Te has preguntado, por ejemplo, los jerarcas masistas hoy en día, dónde se hacen atender? ¿En qué clínicas? ¿Tú crees que van a hacer cola a un hospital público? ¿No es cierto? Se van a un privado. Buena pregunta, pero es que sigo con esa pregunta. Entonces, desigualdad. Si yo no tengo los ingresos, Es que vas a tener los ingresos. O sea, ya, por eso pero te digo, si el Estado te ayuda a que tú tengas tu salud en el sector privado o puedas tener una salida al exterior por ciertas enfermedades, ¿cuál Ya. es el problema? Lo que pasa es que en la mentalidad de los bolivianos tenemos esto de que porque es privado es malo. Ya, Y no entonces, es verdad. Lo que tú quisiera quieres es la mejor salud. Claro, quisiera darle un ejemplo de un país vecino, Argentina, ¿ya? Que Argentina ahorita está apostando por un sistema privado y ta. Pero si se da cuenta, si nos vamos a un sistema privado, se tiene que regir al sistema de oferta y demanda, ¿no? Entonces ahí no se abarca todo el territorio y ahí se crea otro problema. Por ejemplo, mismo caso de Argentina. Si alguien vive en un pueblo alejado, tiene que irse sí o sí a Buenos Aires y ahí creas un centralismo económico más allá del centralismo político. Y ahí hay otro problema. No, pero no hay... a ver, hoy en día, ojo que con el sistema público de salud, ese sistema público tal como lo tienes, con 4.500 millones de dólares, tienes gente de una comunidad viajando 8 horas para la otra también. O sea, ya tienes ese problema, Cruz. Es que esta es la cuestión, es ¿No? cuestión de... Tiempo. Ya. No tenemos ninguna participación extra. Nadie levantó la mano. Ok, perfecto. Cruz, puedes retornar a tu asiento. Vale. Recuerda que puedes intervenir más adelante levantando la mano y se te puede ceder tiempo para participar. Correcto. Muchas gracias. Sofía, bienvenida a la mesa principal. Reloj en pantalla y pueden continuar. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que quisiera hablar acerca de cambios, reformas constitucionales, porque me parece que también es importante tomar este punto por lo siguiente. Yo pienso que se ha perdido esta línea divisoria entre las normas que se tienen que emitir para limitar el poder estatal y las normas de conducta humana. Lastimosamente en Bolivia, con la constitución que tenemos, se ha instrumentalizado completamente para que el Estado tenga poder ilimitado. Primero con la retórica. Empezaremos con los recursos son del pueblo. Eso es la retórica más colectivista del mundo, lo suficiente como para que la ética colectivista genere en que ciertos tipos de grupos son parte del Estado y también controlan la decisión de todos, porque la única forma de imponer este tipo de ideas es justamente mediante la coerción estatal y la coerción también de este tipo de grupos. Entonces se tiene que cambiar eso desde los inicios. Segundo, bloque de institucionalidad. Vos le preguntas a un extranjero o le cuentas a un extranjero de que las normas emitidas en pro de los derechos humanos es más importante que la norma suprema de una constitución y te va a decir ¿qué es eso? ¿Dónde está la soberanía nacional en ese país? Segundo, la descentralización, si bien existe porque existen entidades autonómicas, todas estas han venido con burocracia y eso también genera esa falta de incentivo que necesita también el empresario privado, que se tiene que regir sí o sí por una soberanía de libre mercado, porque al final el que le dice al empresario lo que tiene que hacer es el consumidor. Tanto así es esta falta de incentivo que no solo es de forma nacional, sino de forma extranjera. En 2024 el Banco Central solo ha recibido 136 millones de dólares de inversión extranjera directa. Eso no es nada. O sea, no, el Estado no puede hacer ni comprarse un chicle con eso, básicamente. Entonces, yo quiero saber, o sea, ¿qué opinas acerca de las reformas constitucionales que necesita este país justamente para que se pueda proteger a los individuos, a la propiedad privada y también a sus libertades para justamente hacer prosperar el país? Sofía, estoy totalmente de acuerdo contigo de que si quieres cambiar Bolivia para bien, tienes que hacer cambios constitucionales profundos, incluyendo la Constitución. Yo tengo identificado todos los artículos que hay que cambiar. Tienes artículos que van en contra de la propiedad privada o te condiciona la propiedad privada a la función económica social. ¿Quién diablos determina eso? No sabemos. Tú tienes en la Constitución constitucionalizado el colectivismo. Tienes en la Constitución
el Estado empresario, regulador y planificador, y lo dice la Constitución, y te dice que el Estado va a controlar precios, va a controlar el comercio internacional, y todo lo que estamos viendo hoy en día es producto de esa Constitución, que más allá del hecho que va contra la propiedad privada, la iniciativa privada, va contra las libertades individuales, etcétera, etcétera, es un gran elemento de falta de seguridad jurídica, porque esa Constitución ha sido redactada de tal manera de que es ambigua y toda ambigüedad es a favor del Estado. Justamente entre los cambios constitucionales que hay que hacer para reponer, ¿no es cierto?, la propiedad privada, las libertades y dar seguridad jurídica, es tener una Constitución que también diga que cualquier ambigüedad en la ley tiene que ser siempre a favor del ciudadano. Correcto. De hecho, que aquí te voy a tomar un punto porque también me ha llamado la atención con otro tipo de intervenciones de que esto es tan importante porque justamente para que un Estado pueda satisfacer las necesidades y los intereses de los individuos, también tiene que proteger justamente su libertad y propiedad privada. Me ha llamado la atención el tema de los países nórdicos que siempre se lo usa, pero hay una cosa muy importante. El liberalismo nórdico, como nosotros lo llamamos, si bien sí hay este tipo, digamos, de redistribución de riqueza, todos los países en los que ha funcionado este tipo de Estado benefactor es porque tienen libertad económica y todos están por arriba en el índice de libertad económica. Absolutamente todos. ¿Y por qué? Porque tienen una base fundamental que es el respeto irrestricto a la propiedad privada. Entonces, para mí justamente esta retórica colectivista que nos está dando la Constitución, y me gusta saber de que hay cierto tipo de artículos que ya los has podido analizar porque yo también lo hice, tienen que cambiar. Más que todo, igual creo que un artículo importante y que hay que tomar en cuenta por el tema de la burocracia y demás, también es el tema de las competencias y atribuciones de los distintos niveles del Estado. Correcto. Porque realmente poderle pedir como municipalidad cierto tipo de recursos al Estado, porque los necesita, realmente no se entiende. No se sabe cómo hacerlos. Decimos los liberales que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. También es el respeto irrestricto al proyecto de vida de las regiones. Muchas gracias, Sofía. Puedes retornar a tu asiento. Marcelo, bienvenido a la mesa principal. Reloj en pantalla. Gracias, Jaime. Iniciamos. Jaime, a mí me gustaría mucho consultarte sobre la educación. ¿Cuál es la propuesta aplicando políticas liberales con respecto a la educación? Puntual, por favor. Sí. En primer lugar, te repito, Marcelo, debemos decir que en Bolivia vamos a apuntar a tener la mejor educación del mundo. No que el Estado nos va a dar educación. ¿Qué tipo de educación te da Bolivia hoy en día con el 10% del presupuesto? Es el doble que otros países, el doble que Uruguay, es el doble que el Brasil y otros países, y mira la educación que tienes. Ni siquiera en las pruebas PISA y las pruebas internacionales llegamos a los mínimos necesarios, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedes tener la mejor educación del mundo? Abriendo, así como abres la economía, abrir la educación al mundo. A mí me decían que nuestro objetivo, es tener algún día Harvard en Bolivia. No vas a tener nunca Harvard en Bolivia. Por lo menos no en nuestras generaciones al ritmo que vamos. Entonces, si no puedes tener Harvard en Bolivia, hagamos que los estudiantes de Bolivia, los buenos estudiantes, vayan a Harvard. Y así vas a tener la mejor educación del mundo. El Estado, con esos $1,700, $1,500 que es por alumno, que haga las gestiones para que los mejores estudiantes de Bolivia vayan a las mejores universidades del mundo. Entonces, la propuesta... La Universidad de Harvard, ¿sabes cuánto cuesta al año? Por favor. $90,000 al año. ¿Y sabes qué? No es problema pagar, el problema es entrar. Ok, si la propuesta es y si logras entrar, tienes una beca full. Si la propuesta es privatizar lo que es la educación, vemos casos como, esto es voucher, ¿no? Que creo que sea una especie de voucher. Hemos visto lo que ha pasado en Chile. ¿Cómo explicas ese fenómeno? ¿Cómo explicas que los estudiantes al final no han salido beneficiados, ¿no? Son deudores, han tenido que endeudarse porque las condiciones económicas no son iguales. No todos partimos de las bases económicas, Jaime. Y bueno, justamente, a ver, bueno, si han salido endeudados, no sé qué tipo de vouchers habrán escogido, porque no ha existido tal cosa. Ahora sí, el gran reclamo que hace muchos es que ha generado desigualdad. Pero a ver, veamos lo siguiente. Genera segregación social eso. Pero a ver, un momentito. Si yo soy un buen estudiante
y puedo tener una educación de calidad y llego a ir a Harvard, Y si no tengo los ¿sabes? recursos, No, lo voy a tener con los recursos que el mismo Estado me va a dar. Para entrar a Harvard no te necesitas tener los recursos, te necesitas solo tener la cabeza suficiente para poder entrar. pero ya hemos visto Y si es que ejemplos tú de que no se entras puede y te hacer eso. vuelves un ciudadano Es una exitoso retórica, a nivel una mundial, apología. no. Sí. ¿Has estudiado en alguna universidad del exterior de alto prestigio? ¿Sabes cómo se entra? ¿Has tomado un SAT alguna vez en tu vida? Eso, Bueno, se necesita cumplir con esos requisitos para poder entrar a esas universidades. Un segundo, Y por si lo favor. logras, vas a descubrir que tienes acceso ¿Se ha a solicitado educación de clase moderación? mundial. Continúa con tu idea, Marcelo. considero que el hecho de que una persona no sea parte de algo no significa que no pueda hablar de eso. ¿Sí? Entonces, evidentemente, el hecho de que haya sujetos que no tengan la posibilidad de acceder a ciertos servicios Discúlpame, querido muestra- Marcelo, pero si no muestra sabes la de qué estás posibilidad. hablando, no tienes derecho a hablar. Tienes que saber de qué estás hablando. Si vas a criticar es que eso es una crítica. si vas a criticar Esto es una falacia. la educación internacional Ay, de eso es una alta calidad, falacia. tienes que saber Eso cómo es una funciona. falacia. Estamos hablando del gasto No, público no, y tú no. quieres No, privatizar. tú estás hablando, Vas a generar segregación. Los individuos no somos números. Los individuos no somos números. Los individuos nos generamos desde simbolismos. del Entonces, ¿qué contexto. quieres hacer tú? Que alguien que sea inteligente para que no se dé esa segregación que estás interpretando mal. ¿Qué quieres? Que alguien que tiene la oportunidad de ir a Harvard no vaya a Harvard Pero- porque va a ser muy inteligente y muy exitoso. O sea, ¿Estás diciendo ¿por eso? qué? Porque están en Estados Unidos. Hermano, Harvard es- la búsqueda de la igualdad, uno de los grandes problemas que tiene es que quita la libertad. ¿La libertad para a quién, otros. Jaime? ¿Para quién la libertad? Si yo tengo la Hacen posibilidad mucha de apología de la estudiar, libertad, pero ¿libertad para quién? si yo tengo Para los que la tienen los medios de posibilidad producción. de los que tienen los estudiar, recursos. gracias también al mismo apoyo que me da el Estado en una universidad de clase mundial, ¿por qué no me dejas hacer Pero eso? eso es una utopía. No es utopía. Es una utopía. ¿Sabes cuánta gente estudia bolivianos en Harvard? Pero porque tienen los ¿Ah? recursos. Pero por eso. Pe- Habría que analizar qué pero tipo de por recursos eso. tienen. Pero, y no necesariamente están pagando Es que no quieres la ver. pensión no, total. es que no quieres ver eso. ¿no? Jaime. Entonces, no. Hay personas que tienen recursos. No, pero la gente, No me puedes la asegurar gente que los va a niños estas más pobres universidades, vayan a mucha de esas la gente que va a universidades. estas universidades, es que por eso no entiendes cómo funciona el sistema. Yo vengo de una universidad de Colgate donde solo si entras y ganas menos, tu familia gana menos de $170,000. Me parece es una gratuita. falacia decir yo vengo de una No es universidad falacia. privada y Lo que tú estás Tiempo. diciendo es producto de solamente Tiempo. ignorancia de cómo se Guardamos funciona silencio, Jaime, por el favor. sistema de- el Tiempo. sistema de educación. Cruz Creo que eres ha un burgués. solicitado la palabra y podemos otorgarle 60 segundos de participación o Marcelo desea cerrar tu idea. Me gustaría cerrar la idea. 60 segundos para Marcelo, por favor, en pantalla. Yo creo que lo que tú quieres hacer, Jaime, es simplemente beneficiar a ciertos sectores. Lamentablemente, el hecho de reducir o privatizar lo que es la educación solo va a generar desigualdad y, obvio, nadie es igual acá. Todos somos diferentes. Pero la pregunta es la accesibilidad que tenemos. La accesibilidad que tenemos. Y el hecho que me digas que por no pertenecer a una universidad privada yo no puedo opinar, me parece que es una falacia también dentro del discurso que tú manejas. No es ninguna falacia. Hay que saber, para opinar, hay que saber de qué se trata el tema. Tú estás diciendo, ¿no?, que para entrar a una universidad de alta Entonces los libros, los datos, ¿para qué sirven, Jaime? No, Están pintados. No sé qué libros leerás donde te dice Yo que no para sé entrar qué a libro leerás tú. una no buena universidad tienes que pagar Yo muchísima no sé qué plata. libro leerás tú para creer por que hay eso. que privatizar la No educación. no solo eso. Ve cómo funciona en realidad el sistema de Chile, educación. Chile es a el nivel mejor mundial. ejemplo. Vean Chile. No se logró, no se puede hacer eso. Mira, el tema es que tienes una falacia con el tema de la desigualdad. Silencio, por favor. Yo te Desde apuesto. producción nos indican que hay 30 segundos de tiempo muerto. Marcelo, puedes decidir cedérselo o a Cruz o a Marcela. Marcela. Perfecto. Vamos a pasar el micrófono, por favor, Sofía, si nos puedes ayudar. Ok. Kino. Listo. ¿Puedes retornar a tu asiento? Perfecto, Marcelo. Un segundo en producción, 30 segundos en reloj. Marcela. Gracias. Bueno, hablaste mucho sobre la desigualdad y me llamó la atención que también mencionaste que era mejor no hablar de algo de lo que no tenías idea. Y en el caso de la desigualdad hay muchos datos que demuestran una inserción laboral de, por ejemplo, las mujeres, que son un grupo marginado en la sociedad históricamente, que
lo demuestran en muchos países y también a nivel mundial. Hay una brecha salarial que es por lo menos del 20%. Entonces, ¿cómo esperas que, por ejemplo, las mujeres puedan acceder a esta educación privada de Tiempo. calidad al igual que los hombres? Muchas gracias, Marcela. Continuamos contigo en la parte principal del set. Muchas gracias. ¿Puedes pasar? Buenos días, Jaimes. Hola, Marcela. Bueno, quería un poquito retomar lo que te estaba mencionando ahorita mismo sobre la desigualdad, porque es una cuestión que ha existido desde la inserción laboral, como mencioné, de la mujer en el mercado laboral en sí, y es algo que persiste hasta el día de hoy y que es bastante notoria, por ejemplo, la diferencia entre los países que aplican el tipo de políticas de las que vos has mencionado estar de acuerdo, como lo sería el capitalismo, como lo sería el liberalismo e incluso la no intervención del Estado en muchas de estas ocasiones. Sin embargo, que quería volver al ejemplo de los países nórdicos, porque creo que a pesar de que son países que en el índice de libertad económica están muy altos, también tienen muchas políticas que no son liberales necesariamente, ya que el índice de libertad económica no toma en cuenta muchas otras cosas a nivel social que pasan en estos países, no solo la redistribución de riqueza, sino también políticas específicas para la inserción igualitaria de la mujer en varios aspectos de la vida laboral. Islandia, como un buen ejemplo, en el 2018 establece por primera vez una ley que obliga a las empresas a demostrar y a garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y estas políticas que han sido implementadas en países como Dinamarca, Islandia, estos países nórdicos, han demostrado una buena disminución de esta brecha salarial a lo largo de la implementación de estas políticas. Entonces, es necesario, y esto lo afirmo, establecer políticas en las que va a intervenir el Estado eventualmente para poder garantizar esta igualdad. Y no me parece algo muy acertado hablar de la educación como, por ejemplo, algo en lo que los hombres y las mujeres tienen el mismo tipo de acceso o el mismo tipo de oportunidades o incluso la salud o en muchos otros aspectos de la vida, también en el ámbito laboral. Y otra cosa que no estamos tomando en cuenta acá y que me gustaría saber tu opinión al respecto es el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el ámbito doméstico y cómo esto resta la libertad económica de las mujeres en la sociedad. De acuerdo, Marcela. Tú dices que la intervención del Estado se tiene que dar para que haya igualdad. Es lo que estoy entendiendo. Pero en realidad lo que creo que deberíamos pensar que más bien la intervención del Estado es la que está creando la desigualdad en el ámbito laboral. Cuando viene una ley laboral, como tenemos en Bolivia, esta Ley General del Trabajo, y todos sus decretos y todas sus normas, y dice que cuando se contrata a una mujer, solo por el hecho de ser mujer, y peor si está embarazada, ¿no es cierto? Hay que pagar más cosas y hay que cubrir más cosas y todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los tiempos que tiene que tener la mujer fuera del trabajo y otras cosas más, hace que lamentablemente, ¿no es cierto?, contratar a una mujer sea más costoso. Y eso es una pena, porque no debería ser así. Y por supuesto, desde el punto de vista del costo laboral, la mujer significa un costo más alto, desde el punto de vista obviamente económico, se va a buscar a un hombre que es obviamente más barato. Entonces las mujeres en realidad, si quieren igualdad, deberían luchar contra esas leyes que generan costos adicionales al empleador. ¿Y sabes qué, Marcela? A mí me indigna que no veo las feministas contra la ley laboral, diciendo que la ley laboral es la que genera la desigualdad. Ahora, las mujeres tienen, ¿no es cierto?, por la bendición de Dios y la naturaleza, un rol complejo que es ser mamás, ¿no es cierto? Y eso hace que la mujer, por el hecho que es mamá, no tiene la posibilidad de estudiar, no tiene a veces la posibilidad de tener más experiencia laboral y eso hace que sea menos competitiva. Y si encima haces
que esa mujer sea más cara, 30, 40% más cara que un hombre, la desplazas totalmente del mercado laboral. Entonces, la intervención del Estado es el problema que genera la desigualdad en el mercado laboral con la mujer. No es al revés. Y el Estado cree que forzándote a que el salario sea igual y hagan exactamente lo mismo, por ahí no viene la solución. Porque también, seamos claros, que para un puesto laboral, ¿no es cierto?, se va a buscar, el empresario como actividad económica va a buscar que sea lo más eficiente, ¿no es cierto?, que tenga el menor costo y que tenga la experiencia necesaria. Y si resulta que una mujer tiene todo eso, pues bienvenido, que se llene de mujeres todo el sistema laboral. El problema es que creo que estás en desacuerdo con la intervención mala del Estado. Tiempo. La palabra fue solicitada por Ricardo, Sofía y Oscar. Marcela, ¿deseas brindar un minuto para una de estas intervenciones o deseas culminar tu idea? Culminar mi idea. Perfecto. Bueno, creo que tu problema está claro que no es la intervención estatal, sino la intervención mala del Estado. Porque, como mencioné, en estos países nórdicos hay una intervención bastante fuerte en lo que es la libertad y en lo que es la igualdad de los derechos para las mujeres y para los hombres. Y has visto un decrecimiento que la OCDE lo puede demostrar en sus datos a partir de establecer estas políticas que han sido bastante intervencionistas, vamos a decir, en el ámbito político de las mujeres. Y se ha reducido la brecha salarial. En cambio, hay otros países en los que se han establecido otras malas intervenciones del Estado y que han sido malas, pero el factor determinante no es la intervención en sí, sino que es cuáles son las políticas que necesitan las mujeres para poder alcanzar esta brecha laboral y finalmente tener trabajo remunerado eficientemente, al igual que los hombres, según su eficiencia y no según su condición de género. No, pero volvemos otra vez al mismo tema. Que la intervención del Estado te lo hace Tiempo. más caro, Muchas más gracias. costoso y menos atractivo para comprar. Disculpa, Jaime. Tiempo. Muchas gracias, Marcela. Puedes retornar a tu asiento. Ricardo, bienvenido a la mesa principal. 5 minutos en pantalla, por favor. Iniciamos. Muy bien, muchas gracias. Yo he escuchado con seria preocupación algunas afirmaciones que ha dado Dunn. Primero llama a los economistas arrogantes por hacer modelos. Eso en esa demarcación de entre propuestas y pseudopropuestas, esa arrogancia por que nos acusa, ¿no? Es un criterio de demarcación para separar a las propuestas de las pseudopropuestas. Yo creo que bajo nuestro diagnóstico, Dunn caería en pseudopropuestas. Ha mencionado a Mises, que sin embargo yo lo considero un pseudocientífico. Lawson lo refutó. Es pseudocientífico porque el apriorismo es pseudocientífico. Dice que no podemos capturar el comportamiento y la acción humana, pues desconoce toda la economía comportamental. Yo quería decir que Dunn no menciona metaanálisis, ni metaregresiones, ni revisiones sistemáticas en sus afirmaciones. La idea, por ejemplo, de que la desigualdad no genera crecimiento o que no importa para el crecimiento, esto es falso. En un metaanálisis del 2016, Neves y otros y sus colegas detectan que la desigualdad sí genera un efecto negativo en el crecimiento. Si lo calculamos para Bolivia, sería alrededor de un 1% en el crecimiento del PIB. Y la dirección causal es que la desigualdad genera un impacto negativo en el crecimiento. Bien, luego, muchas de sus premisas, pues yo diría que son falsas. La inversión pública tiene un efecto multiplicador incluso mayor que la reducción de impuestos. Eso lo dice Hechard en 2015 en un metaanálisis que tiene 100 estudios dentro y 1000 estimaciones dentro. Luego, ese Mitchell Hechard en 2018 nos dice que los multiplicadores altos, ¿no?, nos generarían la visión de que la austeridad fiscal es negativa y puede amplificar las crisis. En 2018, él hace un metaanálisis de 98 estudios y más de 1.800 estimaciones. Cuando Dunn dice esto, pues me deja pensar a mí de que él está pensando más como administrador de empresas o estructurador financiero,
pero me deja a mí un juicio que nos hace pensar de que no está pensando como un economista, ha dejado la economía en la década del 80 muy probablemente, ¿no? Con estas hipótesis. Y yo escribí un pequeño artículo que se llama ¿Por qué el liberalismo económico fracasó? ¿Y por qué la teoría neoclásica fracasó? Ha estado revisado por pares, estará publicado dentro de un mes, donde cito 40 metaregresiones y metaanálisis en el que refutamos las ideas de que el liberalismo económico más fuerte, ¿no? Y además he traído aquí unos datos muy interesantes y por qué puede ser peligroso, ¿no? Esas ideas que nos da Dunn. Fíjense esos datos. En el neoliberalismo tuvimos la mayor pobreza en el país. Y también la desigualdad, pobreza y desigualdad. Y en el 2020 tuvimos históricamente el valor más alto. Bien, en el 2000, tuvimos el valor más alto en el gobierno de Tuto, ¿no? Y claro, esos datos me hacen pensar de que si tomamos en verdad las propuestas que está dando Dunn, ¿no? Muy probablemente repitamos estos mismos datos que cuando se liberalizó, se privatizó y se capitalizó, generaron pobreza y desigualdad. Llegamos a valores de 60% de pobreza en este indicador, llegamos a un 61% en Gini en desigualdad. Bien, entonces, dicho esto, no creo que las propuestas de Dunn sean positivas. Diría que son pseudopropuestas porque él nos ha llamado antes a los economistas que pretendemos dar modelos y simulaciones y escenarios, ¿verdad? Y además que decimos nuestras limitaciones, ¿verdad? Porque él no ha revisado ni los metaanálisis, no ha elaborado la econometría y no ha elaborado tampoco los escenarios y las simulaciones posibles para decir en qué porcentaje sería esto factible y en qué porcentaje no. Generaríamos 1000 escenarios, 10.000 escenarios, etc. Bien, coméntanos. Ricardo, ¿tú haces algún deporte? ¿Sí? Sí, ¿Qué haces? yo corro. Corros, claro. ¿Y alguna vez has hecho alguna maratón o algo? ¿Has competido en algo alguna vez en tu vida? Tiempo. Vamos a otorgar 60 segundos específicamente para la contestación. No entiendo, la he tenido 5 minutos y yo no puedo ahora hablar. Esos 5 minutos corresponden O sea, al debate. Mi parte también. Si en algún momento deseabas poder participar, podrías haber levantado la banderita roja como especificamos. No sabía esa regla. Disculpa, las banderitas están al alcance de ambos, pero te vamos a otorgar tiempo para la contestación. Disculpa, Jaime, procede. Ricardo, ¿qué deporte haces? Me decías maratón. ¿Has corrido alguna vez en algo competitivo? ¿Has hecho algo competitivo en tu vida? Sí, o sea, ¿Qué has hecho? en ajedrez sí. Ajedrez. Sí, o sea, ¿Y siempre has querido ser el mejor o no? ¿O ganar? ¿No? ¿Nunca? ¿Has querido ganar alguna vez? ¿Has ganado Contra alguna vez? Magnus Carlsen no creo que ¿No? lo pueda ganar. He ganado a rusos, eso sí. Sí, has ganado a rusos. A rusos sí. O sea, has sido mejor que los rusos. Mejor que los rusos, sí. Has sido el más desigualdad. Has creado desigualdad porque has sido el mejor. O sea, has buscado la desigualdad. Por eso has sido el mejor. Porque eres el más desigual. Sí, ¿Ok? pero la ¿Es malo desigualdad- eso? Ahora, O cuando juegas ajedrez dices, Sí. no voy a ganar, ¿no es cierto? Porque tengo que ser igual a los perdedores. ¿No? Y mira, me has hablado que tus análisis que no he hecho y que no sé qué. ¿Mm? Pero simplemente veamos los hechos. En Bolivia, la inversión pública es el equivalente. Ahorita te voy a explicar eso, ese es tu cuadrito. La inversión pública en Bolivia, en promedio, comparado con Latinoamérica, es de más o menos, en el caso de Bolivia, es del 10, el 12%, la inversión pública. En Latinoamérica es del 4%. En Bolivia la inversión pública es 2 veces y media a 3 veces más que en Latinoamérica. Y eso nos ha hecho un país mejor de alguna manera. Esa cola de gasolina que tienes ahorita es justamente por eso. Por el otro lado, cuando tú agarras y me dices el tema de la pobreza, evidentemente es innegable que cuando tú redistribuyes riqueza, vas a disminuir la pobreza.
Es indiscutible. Por eso la pobreza media cuando de no se 5 hizo- dólares con 50 centavos. Claro, cuando no se hizo, Sí, no, pero el tema Claro. es, el tema, pero cuando mira, entiende esto. Y lo tienes que ver en tu gráfico. La pobreza media, medida por el Banco Mundial, de 5 dólares con 50 centavos al día, evidentemente, cuando tienes el boom de los yo no sé, commodities, 66, eso va... 75. Yo te he dejado hablar, vas a tener que callarte. Te he dejado hablar porque estaba en silencio. Te estaba Por favor, el escuchando. margen del respeto dentro de la conversación. Entonces, el respeto significa que tienes que escucharme a mí. Seamos iguales, El tiempo ha ¿no? culminado. Entonces, no, perdón, tengo que hacer esta aclaración que es bien importante. La pobreza media de 36% cae más o menos con la redistribución del gas y todos los bonos, cae al 25%. Pero desde el 2021 ha vuelto a subir al 39%. La pobreza está subiendo en Bolivia porque tu gobierno lo único que hace es redistribuir riqueza y eso es temporal. 35. Y tu análisis, Tiempo, por favor. tus estadísticas te deberían demostrar Crece claramente. Pido cuando una no hay vez que más redistribuir, tiempo, la por pobreza favor. crece. Muchas gracias por guardar silencio. Oscar solicitó la palabra. ¿Podemos darle en este momento 1 minuto desde producción? ¿Me indican, por favor, Cris? El micrófono portátil para Oscar. Ricardo, si deseas, puedes volver a tu asiento. No voy a comentar más, ¿no? No, estos 60 segundos son específicamente para Oscar. Muchas gracias. Procede, Oscar. Perfecto. En 1 minuto. El estudio de Robert Lawson. Más libertad económica equivale a menor desigualdad. Precisamente los países donde existe menor libertad económica, donde vemos más desigualdad. Por ejemplo, América Latina. Se hablaba de la brecha salarial. ¿Cómo se determinan los salarios? No por el capricho de un empresario, sino por la productividad marginal de cada trabajador. De hecho, si yo fuera un empresario, buscaría contratar a las personas que me den un menor costo. No vemos que eso suceda. Lo que salvó a las mujeres fue el capitalismo. Podemos revisar los estudios de Claudia Goldwyn. Recientemente recibió el Premio Nobel de Economía. Los sectores más pobres, se proveían salud y se proveían educación sin necesidad del Estado. Veamos los análisis históricos de David Beito. La cooperación y no el Estado fue lo que permitió que sectores como los afroamericanos accedieran de manera, factible a estos servicios tan esenciales. Y fue justamente la intervención del Estado la que les impidió seguir proveyéndose estos servicios. De nuevo, no fue gracias al Estado, sino a pesar de este. Tiempo, Oscar. Muchísimas gracias. Un debate acalorado, definitivamente nos faltó tiempo para continuar con todas las ideas que se desarrollaron en este escenario. Esperamos verlos en el siguiente episodio de 6 a 1. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro invitado, Jaime Dunn. Vamos a iniciar el análisis del 6 a 1 del día de hoy. Definitivamente un debate acalorado. Jorge, contanos cuáles son tus impresiones. Hola, Lenka. Sí, bastante acalorado el debate con Jaime Dunn, que tiene un perfil de analista financiero. Hizo un diagnóstico de la situación de crisis del país y respondió a ciertas preguntas que despertaron, por supuesto, en la visión opuesta de las cosas, ciertas tensiones. Él marcaba de que la crisis principalmente es moral e institucional, habló de un modelo desgastado, habló de una crisis multifacética. En base a eso, él considera que lo central en esta crisis tiene que ver con el gasto público. El gasto público habría derivado en una crisis fiscal que derivó en los créditos que hicieron echar manos de las reservas. Esto derivó en que el Banco Central no defiende el tipo de cambio y deriva en la crisis de divisas, de dólares, y ahora una crisis no solo energética, sino también una crisis alimentaria. En función a esta situación, él planteaba entre las soluciones el recuperar la institucionalidad, que haya respeto a las instituciones, a la independencia de poderes. Hizo una metáfora algo picante en relación a los dos magistrados del TCP, Hurtado y Espada, aludiendo a sus apellidos, que de alguna forma explican lo que él trataba de indicar en esta pérdida de institucionalidad. Él habló fundamentalmente de desideologizar la economía. Atacó frontalmente al colectivismo y defendió o trató de reivindicar la libertad. Cuando se le consultó sobre los cambios que debieran ocurrir en el país, uno de ellos estaba referido no solamente al recorte de gasto público y a las libertades, sino también a cambios profundos de la constitución política del Estado, identificando en ella una consigna o una impronta represora. Él habló en este sentido sobre dar más libertades,
y que el rol del Estado tenga como que repensarse. Habló fundamentalmente de cambios que tengan que ver, que den seguridad jurídica, cambios que den más libertades, respeto a la propiedad privada y también respeto a la seguridad jurídica. Se le consultó mucho sobre cómo hacerlo. Se mostraron algunos parámetros en relación a consumo y gasto público. Él indicó de que el crecimiento económico debía estar en 4 parámetros: consumo, gasto público, la inversión y también el PIB. Habló de una ilusión de estos años de gobierno de izquierda y que ahora tendrá que venir un gobierno que tenga medidas un poco de mayor impacto. Habló de un capitalismo popular, es decir, desde las libertades, respetar iniciativas y cambiar el paradigma. Decía, somos un país que pide cosas. En libertad es el ciudadano el que puede dar las soluciones. Y dio como ejemplo esto de la subvención esto de la importación del combustible. Al final se puso muy tensa la situación cuando se le consultó sobre primero salud y después educación, ¿no? Son visiones diferentes. Se habló de una educación de primer nivel, de alto nivel, planteando que estudiantes puedan ir a una universidad como Harvard. Esta visión fue de alguna forma interpelada por uno de los panelistas y ahí se puso picante. Yo creo que es interesante ese momento para ver el contraste de las dos visiones. Habló también sobre el final sobre las desigualdades. Son visiones diferentes de desigualdades. Y él se instaló en una posición absolutamente liberal que interpela el actual modelo y plantea cosas que son picantes para el debate. Está imperdible el programa de hoy. Definitivamente es un episodio que todos queremos ver, así que están cordialmente invitados a disfrutar del 6-1. Muchas gracias.